Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente mi nombre es Edgar Gastelú y bienvenidos a otro video en donde les vamos a enseñar cómo quemar su osciloscopio y entonces puedan comprar más osciloscopios en nuestra tienda en línea Acmax de México. No es muy... ¡Cállese y tome mi dinero! Bueno, ya hablando en serio, vamos a abordar un tema que es muy importante de seguridad y es justamente cómo no quemar tu osciloscopio y cómo evitar hacer mediciones que pueden poner en riesgo no solo nuestro equipo, sino también a nosotros mismos, porque dependiendo de lo que estemos midiendo puede llegar a ser peligroso para nosotros también como usuario. Entonces, presten atención a este video, lo vamos a explicar con todo y teoría, vamos a demostrar cómo es que se deben de hacer las mediciones y todo lo que podemos hacer para no quemar nuestro osciloscopio y que nos dure bien hasta siempre en nuestros equipos. Lo primero que hay que entender es que los multímetros y los osciloscopios no son el mismo instrumento. De hecho, podemos ver aquí tenemos un multímetro de banco y aquí tenemos nuestro osciloscopio. Y aunque en el multímetro también tenemos unas puntas y tenemos el positivo y el negativo, la realidad es que estas puntas nosotros las podemos colocar en cualquier lugar y hacer mediciones siempre y cuando no pasemos del voltaje máximo que está especificado para nuestro multímetro. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Lo que sucede es que el osciloscopio está aterrizado a tierra física, es decir, que tiene un tipo de conexión en donde si nosotros observamos tenemos estas tres terminales o estas tres patitas como comúnmente se indica. Puede ser distinto el tipo de conexión dependiendo del país, pero al final de cuentas tenemos línea, neutro y tenemos la tierra física. Eso hace que nuestras terminales de nuestro osciloscopio estén referenciadas a tierra. ¿A qué me refiero con referenciadas a tierra? Es decir, si nosotros tomamos una punta de osciloscopio y tenemos nuestra referencia, que sería nuestro caimán, y tenemos aquí nuestro punto de conexión, pero ahorita nos vamos a enfocar en el caimán va a estar conectado físicamente a esta terminal que tenemos acá. Es un corto, es un cable, es una baja impedancia, una baja resistencia. Y eso lo podemos comprobar fácilmente si yo conecto mi punta a mi osciloscopio y hago las mediciones con el multímetro. Si yo cierro el circuito y ahora mido el caimán de referencia y mido este punto, podemos ver que tenemos un cortocircuito. Y si nosotros medimos la resistencia, podemos ver que tenemos una resistencia mínima, prácticamente de cero. Entonces, esto hace que si nosotros conectamos algo con una referencia a tierra, jalemos mucha corriente y ¡pum! Se puede quemar nuestra punta, se puede quemar nuestro osciloscopio o dependiendo de donde lo conectemos puede ser demasiada la carga y puede llegar a ser peligroso. Ahora, ya que vimos esto de la terminal y que está referenciado a tierra, tenemos que hacer la aclaración que prácticamente el 95% de los osciloscopios son como este de acá, en donde sus terminales BNC están referenciadas a tierra. Y otro punto muy importante es que en los osciloscopios todas las terminales BNC están referenciadas a la misma tierra física. Es decir, este punto de acá, del canal 1, es el mismo punto del canal 4 en nuestro osciloscopio. Y eso lo podemos comprobar con el multímetro. Pues para eso tenemos el multímetro. Entonces, si yo veo el canal 1 y toco el canal 4, si se dan cuenta, hay un cortocircuito. Este es el mismo punto. Y lo mismo sucede con este osciloscopio. Si tenemos el canal 1 y el canal 2, hacemos las mediciones, es el mismo punto. Ahora, estas mediciones no las vayan a hacer mientras los equipos estén conectados. Hay que desconectarlos por seguridad del multímetro al medir resistencia y continuidad. Después podemos explicar por qué. Pero es importante mencionarlo, que los osciloscopios están referenciados a tierra. Todas sus referencias es la misma referencia y es el mismo punto. Y esto es lo que va a hacer que tengamos cuidado al hacer nuestras mediciones. Por último, hablábamos que el 95% de los osciloscopios, por decir un número, casi todos son como este, como el DG1202Z, que viene con su cable y sus tres terminales. Hay una excepción que vamos a cubrir también en el video, que son los nuevos osciloscopios, los DHO 914 y 800. Esta es una excepción en donde vienen flotados de tierra, pero hay que tener todavía varias consideraciones. Entonces, para entender un poco esto, vamos al
pizarrón para ver teoría y a qué me refiero con que está referenciado a tierra y qué es lo que sucede con las mediciones. Entonces, para demostrar y para entender por qué hay que tener cuidado y un osciloscopio no es como un multímetro, vamos a ver caso por caso y vamos a empezar con el caso 1, que es cuando tenemos un circuito flotado. Supongamos que tenemos cualquier cosa aquí en nuestro circuito y tenemos una pila de 9 volts alimentándolo. Al tener una pila de 9 volts, lo tenemos flotado, es decir, no está referenciado a tierra. Aunque nosotros tenemos aquí una tierra en nuestro circuito, que es nuestra referencia del circuito, la realidad es que no está conectado a la tierra física. De hecho, si se dan cuenta, por eso tengo distintos símbolos aquí y acá. Entonces tenemos nuestro osciloscopio, tenemos nuestro canal de entrada y acá tenemos nuestra resistencia de 1 megaohm. Si vieron el video pasado van a entender de puntas pasivas y bueno, aquí nuestras otras cosas para que veamos en la pantalla de nuestro osciloscopio. Entonces tenemos aquí nuestra punta, aquí tenemos nuestro ganchito donde nos conectamos y aquí tenemos nuestro lagarto, nuestro caimán, ¿no? Que se llama. Entonces, si vemos aquí la punta, tenemos aquí nuestro lagarto y nuestro ganchito. Ok, muy bien. Y tenemos aquí este breve circuito que lo vamos a explicar nada más para entenderlo. Tenemos una resistencia de 1.5 kΩ, 12 kΩ y 5.6 kΩ conectadas en serie y por lo tanto tenemos una resistencia total de 19.1 kΩ. Y si lo dividimos entre los 9 volts nos da 471.2 microamperes. Por leyes, ¿no? Y todo, tenemos una corriente en nuestro lazo de 471 microamperes. Entonces, en esta resistencia tenemos una caída de 0.706 volts. En esta resistencia 5.654 volts. Y en esta resistencia tenemos una caída de 2.638 volts. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero medir con mi osciloscopio alguno de estos puntos? Muchos van a decir, lo correcto, lo que se debe de hacer es que debemos agarrar nuestra punta del osciloscopio y conectar la referencia, que es nuestro caimancito, lo tenemos que conectar acá, al punto negativo de nuestra pila, que es nuestra referencia, que es donde están los 0 volts. Eso es correcto y eso lo vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa si nosotros no queremos medir el voltaje de entre nuestra referencia y este punto, sino lo que queremos medir es el voltaje a través de esta resistencia? Entonces tendríamos que agarrar nuestra punta y hacer una medición de este estilo. Entonces pónganle pausa y díganme, ¿qué sucederá si yo conecto mi punta con referencia a la tierra física a este punto, aquí en este circuito? ¿Por qué? Porque si nosotros medimos acá, por nodos vamos a tener la suma de estos dos voltajes, que va a ser aproximadamente de 8.9 volts. Entonces vamos a tener en este nodo un voltaje de 8.9 y algo por la suma de estos dos. Lo vamos a ver, esta sería también una demostración de las leyes de Kirchhoff, pero no queremos medir el voltaje de este punto a este punto, sino este voltaje a través. Bueno, la realidad es que si nosotros conectamos nuestro caimán en este circuito que estamos mostrando, no va a suceder nada. Vamos a poder medir justamente los 5.654 volts y vamos a poder ver la salida. Pero ojo, eso sucede porque nuestro circuito está flotado, está siendo alimentado por una pila de 9 volts. Puede ser un celular, puede ser cualquier otra cosa que esté alimentado por alguna pila, por alguna batería. No va a suceder nada porque está flotado. Y aunque tenemos aquí una tierra, que es lo que llamamos tierra, no es lo mismo a la tierra que tenemos en nuestro osciloscopio, porque esta sería la tierra física. Entonces, no va a haber forma de que fluya corriente a través de nuestra referencia, a través de nuestro caimán, porque no están conectados al mismo punto y al final de cuentas no va a pasar nada. Nuestro osciloscopio va a medir correctamente estos 5.654 volts. Ese es en el caso 1. Ahora vamos a ver el caso 2. Tenemos igual nuestro mismo circuito, pero ahora ya no es una pila de 9 volts. Aquí mal dibujada, pero imagínense que esta es una fuente de poder y aquí tenemos un transformador. Entonces el transformador lo que hace es que tiene un aislamiento. Existe un aislamiento porque no existe una conexión física, no existe una unión entre este punto y este punto.
Existe una pequeña capacitancia y algunos detalles técnicos, pero no nos vamos a meter con eso. Hablando en DC, existe un aislamiento en donde no vamos a tener un contacto entre este punto y este punto. Y aunque aquí tenemos línea y aquí tenemos neutro, es decir, nuestro contacto de nuestra casa, nuestro enchufe, la realidad es que también existe, este circuito está aislado. Esta fuente de poder puede ser cualquier tipo de fuente de poder que a ustedes se les ocurra. Podría ser una fuente de poder como esta que tenemos acá, que es una fuente que pues tiene su transformador, o puede ser una fuente de switcheo como las que tenemos en las laptops. Al final de cuentas, esta nos está dando un aislamiento. Hay algunas fuentes que no tienen el aislamiento. Esta la vamos a ver y ahorita vamos a comprobar con el multímetro, porque tiene aquí su aterrizado a tierra, pero ese es el tercer caso. Vamos a seguir con el segundo caso en donde nuestra fuente no está aterrizada. Entonces, en este caso puede suceder exactamente lo mismo. Nosotros nos podemos conectar con nuestro osciloscopio en cualquier parte, entre cualquier punto, y como no está conectada a tierra, no va a haber no se va a cerrar el circuito. Entonces no vamos a tener ningún problema de que se queme y vamos a poder hacer las mediciones. Muy importante, esta fuente puede ser como las que les mostré, como una de laptop, puede ser también como la que tenemos allá abajo, que ahorita vamos a ver, de rigol, estas fuentes de banco, porque no están referenciadas a tierra, del voltaje positivo al negativo. Este sería el caso 2 y también podemos hacer las mediciones como nosotros queramos. Muy bien, para demostrar el caso 1 y el caso 2 donde tenemos la pila y la fuente de poder, armé muy fácilmente aquí en el protoboard este circuito, que son 3 resistencias, algo muy sencillo. Pero como podemos ver en nuestra fuente, tenemos además del positivo y el negativo, tenemos aquí la referencia a tierra. Esta referencia a tierra es la tierra física, de hecho si pueden ver el símbolo. Y hay algunas fuentes, hay que tener mucho cuidado, en donde la tierra física viene con un pedazo de metal directo al negativo. Y entonces ya tendríamos nuestro circuito referenciado a tierra. Pero en este caso lo tenemos aislado, como si tuviéramos una pila, como si tuviéramos nuestra fuente con el transformador, ¿no? Esta es una fuente que seguramente tiene un transformador adentro por ser lineal, pero hay fuentes también de switcheo o fuentes conmutadas que también están aisladas y también lo podemos hacer. Entonces vamos a ver cómo se hace, cómo se vería en el osciloscopio. Entonces, para hacer esta demostración, lo que hice aquí en el circuito ya está alimentado. Si no se alcanza a entender muy bien, podemos verlo en el esquemático. Y justo estamos midiendo del punto negativo a este punto, ¿no? No estamos midiendo como tal el voltaje. Estamos con nuestra referencia en el negativo. Y como podemos ver, en efecto, estamos acá midiendo 8.6 volts. Habíamos calculado más o menos 8.9 volts, pero bueno, el osciloscopio tampoco es tan exacto y hay ciertas tolerancias, ¿no?, en las resistencias. Entonces tenemos 8.6 volts en la suma. Ahora lo que voy a hacer es que voy a desconectar la referencia en ese punto y la voy a conectar del otro lado para medir el voltaje a través de la resistencia. Entonces al conectarlo, no explotó. Vamos a hacer un pequeño zoom y podemos ver que estamos midiendo 5.68 volts. Aquí tenemos en DC, este es nuestro 0, y aquí tenemos los 5.68 volts. Ahora, inclusive, para ver que no sucede nada, puedo hacer el cambio y en vez de ver 5.68, lo voy a conectar al revés, debemos de ver menos 5.600, menos 5.68, ¿no? Entonces, exacto. Al conectarlo al revés, bueno, nos está midiendo menos 5.44 el osciloscopio, pero podemos ver justamente que tenemos aquí en la parte de abajo, el osciloscopio no le pasó nada. Y como habíamos dicho, como no hay una forma física porque está nuestro circuito flotando por ya sea la pila o ya sea la fuente, pues estamos haciendo las mediciones y no pasa absolutamente nada. Y ahora viene el caso 3, cuando tenemos una fuente de alimentación que sí está aterrizada a tierra. Esto puede suceder en muchas cosas. Por ejemplo, si tenemos este adaptador, tenemos aquí nuestra terminal de tierra y puede estar aterrizada a tierra. Si nosotros tenemos una fuente de poder de banco, como la DP832, tiene una terminal verde, justamente que es la terminal de tierra, y esta terminal verde a veces está atada con la terminal roja y con la terminal negra. Hay veces que aunque nosotros tenemos el de tierra, podemos hacer
que está conectado en el negativo de nuestra fuente. Entonces, esta tierra está conectada en el negativo de nuestra salida de DC. Entonces, tenemos que tener cuidado e irlo comprobando si es que llegamos a tener duda. Porque, ahora sí, ¿qué es lo que sucede si nosotros queremos medir en este y conectamos nuestro punto, nuestro caimán, lo conectamos acá? Aquí conectamos nuestro caimán. Ay, un poco feo, pero ahí está nuestro caimán. Y nos conectamos nuestra punta, la conectamos a este punto. ¿Qué es lo que sucedería? Si quieren ponerle pausa y ver, les puede servir mucho para entender qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que ahora, como estamos conectados de la tierra física y la tierra física, sí estamos cerrando el circuito. Y entonces este punto en donde va a haber un voltaje que va a ser de 2 volts, 638 volts, este voltaje en el nodo va a estar conectado en corto con una línea de muy baja impedancia o de muy baja resistencia, que va a ser algo como esto. Y viene todo hasta el osciloscopio y de regreso. Cerramos aquí el circuito. Y el cerrar este circuito, entonces, ahí sí viene el problema. Puede venir que se queme nuestra punta, que se queme nuestro osciloscopio, o si nos estamos conectando a una carga muy fuerte, puede ser que inclusive hasta explote y salgan muchas chispas y es muy peligroso. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos casos cuando tenemos nuestra tierra física. Entonces, si nosotros queremos ver si nuestras fuentes están aisladas o no están aisladas, si están con referencia a tierra, la solución es agarrar nuestro multímetro y hacer una medición de resistencia. ¿Por qué de resistencia y no de continuidad? Aunque el de continuidad hace beep cuando tenemos un corto, es conveniente el de resistencia porque a veces podemos tener una baja impedancia que pueden ser abajo de unos 1 kilo ohm. Yo creo que todavía sigue siendo muy baja, casi un corto. Entonces vamos a hacer las mediciones. Si se dan cuenta, tenemos aquí esta fuente que tiene aquí su terminal de tierra y tenemos aquí el otro. Vamos a medir qué resistencia tenemos entre estos dos puntos. Y si se dan cuenta, tenemos aproximadamente 1 mega ohm. Podríamos decir que pues sí, esto está totalmente aislado porque tenemos una resistencia muy grande. Pero, ¿qué pasa ahora si yo tomo este otro que es uno de mi otra laptop, de otra marca? Es una fuente conmutada, pero vamos a ver cuánta resistencia hay entre el negativo y justamente la tierra. Si nosotros lo conectamos y hacemos la medición, podemos ver que hay 1 kilo ohm aproximadamente, que 1 kilo ohm es muy bajo. 1000 ohms sigue siendo una impedancia muy baja y entonces sí, este tiene una referencia a tierra. Ahora hay otro tipo que es como este de acá, que pues no tiene su tercera terminal para la referencia a tierra. Entonces, pues al final de cuentas podríamos asumir que este pues sí está aislado y que se va a comportar como el ejemplo 1 y 2 y no como el ejemplo 3. No como este, que sí tiene una baja impedancia de 1 kilo ohm, que nos puede generar un corto, dependiendo de nuestra carga y voltaje, pues sí, una corriente que nos queme nuestro equipo. El caso 4, que es importante mencionar, es qué pasa si estamos alimentando nuestro circuito pero con un USB. Aquí no vamos a hacer caso, digamos que es un USB-C o un USB normal de 5 volts. Ahorita no vamos a hacer caso a lo que estamos viendo, el chiste es como para entender un poco, porque los valores están calculados para 9 volts. Pero si tenemos nosotros nuestro USB y nosotros nos conectamos, como lo estamos pensando, para medir el voltaje a través de la resistencia, hay que tener cuidado porque depende este aparato USB a dónde esté conectado. Es decir, si mi laptop está conectado al cargador, pero el cargador tiene referencia a tierra, entonces este USB va a estar referenciado a tierra física. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si tu laptop que está alimentando o tu computadora que está alimentando este circuito USB, que puede ser un Arduino o cualquier otro, si está alimentado por un cargador y está conectado a la luz y tiene la referencia física, tu USB también va a estar y va a ser el mismo caso en donde nos conectamos y ¡pum!
Se nos puede quemar nuestro puerto USB, se nos puede quemar nuestro Arduino, porque vamos a estar haciendo este corto entre las mismas tierras del osciloscopio y de nuestro equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso lo podemos medir, vamos a verlo, cómo podemos medir si el cargador de nuestra laptop está referenciado a tierra o también está aislado. Pero no hay que confiarnos con los USBs. Hay algunos adaptadores USBs que te hacen el aislamiento, pero la verdad es muy caro. Entonces mejor hay que tener cuidado con lo que estamos platicando. Tenemos un quinto caso que solo vamos a ver en teoría. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros tenemos nuestra fuente? No importa si sea flotada, si no sea flotada, con referencia a tierra. Digamos que está siendo flotada porque es una pila, ¿no? Al final de cuentas. Y nosotros queremos medir dos puntos, porque a veces dentro de nuestro mismo circuito, los circuitos pueden ser complejos, como en un inversor, y queremos medir distintos puntos y queremos usar nuestro mismo osciloscopio para hacer 2, 3 puntos, 4 puntos, ¿no? Esa es la ventaja de tener pues los 4 canales. Entonces tenemos aquí dos canales, tenemos el canal 1 con esta punta y el canal 2 con esta punta. Lo que tenemos que recordar es que este punto, el punto de nuestros caimanes, es el mismo punto, es decir, estos están conectados en corto, porque todos los conectores BNC están conectados en corto entre sí y en corto con esta tierra. Entonces, si por alguna razón yo coloco, aunque esté flotado nuestro circuito de 9 volts, y como decíamos que no pasaba nada, pero como ya estamos usando dos puntas, si yo coloco este caimán aquí, y yo coloco este caimán aquí, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo ahora es un cortocircuito entre las puntas de nuestro osciloscopio, porque este punto y este punto van a ser el mismo, pero con una diferencia de voltaje de 5.654 volts. Entonces hay que tener cuidado porque este punto y este punto van a ser el mismo, y si se dan cuenta al conectarlo acá, pues literalmente vamos a hacer esto. Viene para acá y luego viene para acá. Se cierra aquí el circuito. Y esto, dependiendo de cuánto nos dé esta batería, podemos llegar a quemar nuevamente nuestros canales, nuestras puntas, nuestro osciloscopio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos medir referencias que pueden cambiar. Y aunque en DC ahorita están estáticos, hay veces en donde por el mismo switcheo, como en un inversor, nuevamente el ejemplo, los voltajes van cambiando y van switcheando, y ahí podemos generar este corto entre nuestro propio osciloscopio y quemar nuestras puntas y echar a perder nuestro equipo, o hasta dañarnos, lastimarnos nosotros. Por último, el último caso que vamos a hablar es el del osciloscopio, el DHO 914 y los 900 y los DHO 800. Estos tienen una peculiaridad, y es que se alimentan por USB-C. Y como se alimentan con USB-C, tienen un cargador, pues como de laptop de 65 watts, de hecho con una power bank los podemos alimentar, pero se encuentran flotados. Entonces el osciloscopio, estábamos viendo si nuestro circuito que medíamos estaba flotado, ahora tenemos que nuestro osciloscopio está flotado. Y esto es importante mencionarlo porque podemos hacer las mediciones sin que haya este circuito, ¿no? Al final de cuentas estamos teniendo abierto el circuito, pero ahora del lado del osciloscopio. Pero ojo, mucho cuidado, siguen estos puntos, todos los BNCs, la misma referencia en corto entre sí. Entonces, como el ejemplo 5, en el que medíamos con dos puntas, dos voltajes distintos la referencia y generábamos el corto, tener mucho cuidado. Aunque esté flotado, hay que tener cuidado. Ahora, el hecho de que esté flotado no necesariamente significa que es una ventaja, simplemente es distinto. Porque a veces tenemos mucho ruido, que el ruido se puede capturar como una antena, como lo que vimos en el video de puntas pasivas, y se puede aterrizar el osciloscopio. Justamente para eso tenemos nosotros aquí, vienen los osciloscopios con este cable verde que nos indica que es tierra física, donde nosotros lo conectamos y ahora sí lo podemos aterrizar si nosotros agarramos nuestra fuente de poder y podemos hacer el aterrizaje. Para eso es. Entonces, aquí se ve nuestra fuente de poder y nosotros tenemos nuestra tierra física y nosotros podemos aterrizar nuestro osciloscopio. ¿Por qué también es importante aterrizar nuestro osciloscopio? Si nosotros vamos a medir circuitos que tengan un voltaje alto,
y al decir un voltaje alto yo me estoy refiriendo a más de 40 volts, más o menos. Hay que aterrizarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pongamos la referencia, acuérdense que nuestro caimán está conectado a todas las partes metálicas de nuestro osciloscopio. Entonces, si nosotros estamos midiendo 50 volts o 100 volts y ponemos acá la punta, este punto se va a energizar con esos mismos 50 volts y si nosotros sin querer lo tocamos, nos podemos dar una descarga. Entonces, cuando vamos a medir un voltaje más alto en este tipo de osciloscopios, como el 800 y el 900, sí es importante aterrizarlo. Aterrizarlo directamente al enchufe con una fuente de poder, como lo estamos viendo, pero aterrizarlo. Ese es un punto importante que es importante mencionar sobre estos osciloscopios pequeños en cuanto a la seguridad y nos puede ayudar a veces a hacer el aterrizaje para evitar cierto ruido que puede estar pescando y ver la señal un poco más limpia. Espero con este video haya quedado claro qué se puede medir, cómo se puede medir y no con un osciloscopio. No es como un multímetro, pero ojo, punto importante de seguridad. Todos los osciloscopios tienen un voltaje máximo de medir de entrada, al igual que las puntas. Entonces, a pesar de que sigan todo lo que estamos viendo de los circuitos flotados, si tú estás excediendo los 200 volts, 300 volts, 100 volts que dice tu punta, no lo puedes medir. Necesitas una punta especial de alto voltaje y seguir estos mismos conceptos que tenemos. También algunos utilizan un transformador variable que se conoce como variac para poder aislar su circuito y poder hacer estas mediciones como se están haciendo. Ahora, aquí surgen varias dudas que vamos a ver en distintos videos. Díganme si quisieran saber un poco más, pero las tierras, ¿no? ¿Qué es tierra si estamos en un avión? ¿Qué es la tierra en un avión, ¿no? Si estamos en el aire, porque estamos diciendo que había dos tierras. Esa es una duda importante que podríamos ver en otras cosas. Otra duda que no me gustaría dejar pasar es, bueno, si estamos hablando de los circuitos flotados, las dificultades que se presentan y todo, ¿por qué los osciloscopios están referenciados a tierra? ¿Por qué nuestros dispositivos están referenciados a tierra? Si ustedes veían en las casas de los abuelitos, por así decirlo, muchos solo tenían las dos conexiones. Últimamente ya vienen estas tres patitas, estas tres terminales. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esos circuitos referenciados a tierra y por qué tenemos que tener cuidado con estas cosas? Eso también será para otro video, si les llega a interesar. Y también, si tenemos en el mismo circuito los dos voltajes distintos con diferentes referencias, pero queremos medir justamente un alto voltaje o queremos medir la diferencia entre esas dos referencias, ¿cómo lo podemos hacer? Y eso es con una punta especial que después vamos a demostrar. Que si tienes alguna duda, nos dejes en tus comentarios, nos contactes en www.acmax.mx y no se te olvide darle like y suscribirte para que podamos continuar con este tipo de videos.